Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es un episodio comodín. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buenas tardes, señores. Buena semana para todos en esta edición especial. Edición comodín, como dice Daniel. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, @trucogallo. Como dijimos, episodio especial. Finalmente se conoció en la madrugada de hoy a las 3 de la mañana, donde la mayoría dormíamos, el arreglo con los acreedores externos. Arrancamos con la posición de Alfredo Zayat. Alfredo. Me parece que es uno de los hitos que va a tener el gobierno de Alberto Fernández a lo largo de toda su gestión. Pero en términos económicos, en términos financieros, empieza con esta reestructuración de deuda a empezar a reparar el desquicio financiero que dejó el macrismo. Estoy diciendo, empieza a reparar. La reconstrucción del mercado de la deuda en pesos ya comenzó. Ahora se está aprobando en el Congreso la reestructuración de la deuda en dólares de legislación local y queda después la otra gran carta, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Despeja el horizonte, por lo menos en estos años de primer mandato de Alberto Fernández. Después empezará la historia precisamente de la pesada herencia que deja a lo largo de varios años ese desquicio financiero de un ciclo de endeudamiento más fenomenal por la rapidez y magnitud que fue el macrismo. Me parece que esto es importante porque va a dar aire para estos años, pero hay que saber que la deuda que deja el macrismo va a seguir siendo una pesada herencia. Tener al Fondo Monetario Internacional, y no me quiero adelantar, pero simplemente como referencia, en un acuerdo a 10 años, y bueno, tenés al villano adentro, digamos, más allá de que hay alteraciones y modificaciones discursivas y que incluso el Fondo Monetario Internacional apoyó a la Argentina en la negociación con los acreedores, sigue siendo un organismo conservador que se ha corrido tan a la derecha el mundo político y mundial y si querés a nivel de las potencias mundiales que el Fondo Monetario Internacional parece como si fuese entre comillas progresista, pero sigue siendo el mundo ortodoxo dentro del Fondo Monetario Internacional. Y el apoyo que hizo el Fondo Monetario Internacional a Argentina fue por sus propios intereses vinculados con dar la vuelta la página al fiasco de financiar política y económicamente al gobierno de Macri y para generar una situación de mejor margen financiero en la negociación con la Argentina para su deuda. Deuda de Argentina que es de 44.000 millones de dólares, la más elevada que tiene con un solo deudor. Dicho esto, yo simplemente quiero decir que la negociación que le hizo Argentina no la hizo con cualquiera. Digamos, yo lo que digo en términos relativos, porque podemos empezar a pensar un dólar más, un dólar menos. Quien estaba sentado enfrente era Larry Fink. Larry Fink, CEO número 1 de BlackRock. BlackRock, el principal fondo de inversión, de carteras de inversión del mundo. O sea, maneja más de 7 billones de dólares. Cope larga, 7 billones de dólares. Para ser más claro, Larry Fink es el hombre de las finanzas más poderoso del mundo. Con ellos estuvimos negociando. En esa mesa estuvo. Tan poderoso es que logró disciplinar a todo el resto de los fondos acreedores. Porque hay 3 grupos de fondos de acreedores y finalmente, que tenían diferentes posiciones, que tenían algunas dudas, o negociaciones paralelas que tenía con el gobierno, en la parte final, BlackRock disciplinó a todos, les hizo firmar que ninguno puede cerrar un acuerdo con la Argentina en forma individual. O sea, y quien terminó de arreglar este acuerdo que se anunció fue BlackRock en la negociación que tuvo Martín Guzmán. Por eso es importante entender el contexto de cómo fue esta negociación y cómo fueron los resultados.
Vamos a agregar un detalle político, porque está claro que esto, además de las consecuencias económicas, que se espera que sean por lo menos en el corto plazo positivas, refuerza al gobierno, refuerza sobre todo la figura de Alberto Fernández. Se lo vio claramente en la conferencia de prensa más ecuménico, más un Alberto con todos, un frente todista, incluso hablando de opositores y del apoyo que recibió por parte de opositores, en un momento por caso donde se empieza a debatir la reforma judicial en el Congreso y donde la oposición se estaba tratando de rearmar detrás de esa agenda, Pablo. Sí, y yo creo que también es un mensaje hacia adentro. Digo, lo abordamos en algunos episodios. Este ruido que empieza a haber en algunos sectores, de que al gobierno le estaba faltando dinámica, que no estaba encontrando el punto para resolver, para ordenar una crisis que tiene una dimensión evidentemente muy profunda, y la cuestión de la deuda lo vuelve a sentar en el centro de la escena, a darle, como vos decís, esa vitalidad que estaba necesitando y posiblemente le establezca una oportunidad. Anoche en Olivos estuvo hasta muy tarde, Guzmán se durmió a las 3 y se fue del Ministerio de Economía a las 3:30 de la mañana, incluso tuvo algún Zoom con algunos acreedores. Alberto estaba en Olivos también siguiendo todas las negociaciones y de alguna manera haciendo el poroteo, y el clima que estaba en la mesa muy chica de Alberto Fernández era, bueno, es la oportunidad para una especie de relanzamiento. Siempre es una figura un poco difícil de los gobiernos, pero como también lo hemos planteado, Alberto Fernández viene tratando de salir de la clave exclusivamente sanitarista de la pandemia y volver a pararse sobre la agenda económica, que evidentemente es lo que viene, porque la economía tiene impacto en lo social y tiene indudablemente impacto en lo político, y también, por qué no decirlo, tiene impacto en lo electoral a futuro. Bueno, da la impresión que la resolución del tema de la deuda en este contexto, con buenos términos, prácticamente con un acompañamiento de todos los actores, en algunos casos, algunos actores hasta da un poco de pudor, cierto fanatismo en la celebración del acuerdo, digamos, justamente habiendo sido los que en su momento tomaron esa deuda, pero digo, le da ese plus, le da ese lugar, le da esa vitalidad, le da ese rol, lo pone otra vez en ese centro de escena para encarar la etapa que viene, con varios procesos, como vos decías, ahí para ir discutiendo la reforma judicial. Se está tratando en estas horas nada más, hoy martes se está tratando lo de la deuda en legislación local, también se está tratando la ampliación del presupuesto, y Martín Guzmán ya tiene algunos planes que los fue anticipando. Va a enviar el presupuesto 2021 y con el presupuesto del 2021 va a mandar una reforma tributaria. También ahí yo creo que estas herramientas lo ponen de alguna manera con más volumen, con más músculo, para encarar reformas y modificaciones y discusiones de una mayor profundidad, porque en todo caso, como bien lo definía Alfredo, se puede convertir en una especie de hito de la gestión de Alberto Fernández, esto de haber terminado o de haber cerrado en principio la negociación con los acreedores privados. Un detalle más, anoche en Olivos, el grupo siempre muy reducido, Vito Velo, Santiago Cafiero, Olmos y algún grupo más, había una referencia de que el acuerdo del 2005, aquel acuerdo en el gobierno de Néstor Kirchner y Roberto Labaña, había demandado un año y también había habido un clima de que estaba precedido, muchos augures hablando de fracaso. Bueno, alguien decía, bueno, tardamos 8 meses y terminó, según la ecuación que hacía el gobierno, mucho mejor de lo que muchos estaban pronosticando sobre lo que podía ser la negociación con los bonistas. Yo te doy unos elementos para entender cómo fue esta negociación y el saldo. Podemos llamarlo los hitos de esta reestructuración 2020. Primero, se respetó el marco de sostenibilidad de la deuda que elaboró el Ministerio de Economía y que además fue avalado por el Fondo Monetario Internacional. Conceptualmente, la negociación se hizo bajo la guía que marcó Martín Guzmán. Y esto lo pudo conseguir porque el Fondo Monetario Internacional le puso la chapa, claramente, digamos, porque fue el Fondo Monetario Internacional que tiró primero ese marco de sostenibilidad de la deuda. Pero que no es menor porque rompió
la lógica de pinza que históricamente tiene la reestructuración de deuda. El Fondo Monetario Internacional por un lado y los acreedores por el otro, apretando a los deudores. ¿Cómo? Bueno, el Fondo Monetario Internacional pidiendo un programa de ajuste y los acreedores diciendo tenés que aceptar ese plan de ajuste y después vemos cómo negociamos. Guzmán lo que consiguió es romper esa secuencia. Al romper esa secuencia es, primero arreglamos la deuda, y esto es con los acreedores, el fondo lo apoya, entonces esa pinza se rompió frente al deudor. Y después vemos el marco del programa de fiscal a futuro, y esto va a ser en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Déjame, les voy a compartir algunos numeritos, sé que es engorroso, pero me parece importante para dar una idea de lo que se consiguió. La reestructuración va a permitir bajar la tasa de interés que pagan estos títulos externos a un promedio del 3,07%, al 3% anual, cuando la deuda anterior pagaba casi el 7% anual. Digamos, es una baja importante de la tasa de interés. ¿Cuánto se va a ahorrar Argentina? Es que en los próximos 5 años solamente va a tener que hacer desembolsos por 4.500 millones de dólares, cuando en el esquema original eran 30.200 millones de dólares. Y el alivio global de cuánto menos deuda en total a lo largo de toda la vida útil de estos bonos, incluyendo el canje local, es que el alivio suma 42.500 millones de dólares. Esto es importante para tener en cuenta que adquirís un poco de margen para en estos años generar las bases para poder crecer y que la deuda sea sostenible. Claramente, y para cerrar esta partecita, es que si vos no creces, no hay deuda que sea sostenible, aunque hagas la quita que quieras. O sea que necesitas crecer, además crecer, generar dólares para poder pagar la deuda. Supongo que es otro capítulo, pero también la presión de los vencimientos que se sacan para los próximos años puede descomprimir el frente del dólar. En la conversación con los diputados, en un Zoom que tuvo con los diputados, Guzmán habló, le preguntaron específicamente, dijo que rápidamente, una vez que esté cerrado el acuerdo con los acreedores, se sienta a negociar la cuestión con los organismos multilaterales, particularmente con el Fondo Monetario. Pero además abordó otro tema que posiblemente tenga que ver con esta cuestión del dólar, y defendió la decisión de dolarizar deuda que hay en pesos en el mercado local, que explicó que fueron fondos especulativos que quedaron en su momento encerrados con el reperfilamiento del final del gobierno de Mauricio Macri, y explicó, digamos, la razón de quitarle justamente presión al dólar ofreciendo ese bono en dólares, porque son grupos que están todo el tiempo tensionando y con el contado con líquido, por otros mecanismos, están presionando sobre el dólar blue. Te lo cuento muy sencillo. Digamos, 2 fondos de inversión muy grandes, Templeton y Pinco, se llaman Templeton y Pinco. El gran Messi de las finanzas que llevó a este desastre, Luis Caputo, les encajó bonos en pesos a tasa fija en pesos. Bueno, entonces vienen vencimientos y entonces, digamos, por 2 vías le dice a Templeton, entren al canje de deuda y yo les doy salida para estos bonos. Y a la vez yo les doy salida para este bono para que a la vez, cuando yo les tenga que pagar en pesos, ustedes no vayan corriendo con los pesos a comprar dólares. Y entonces presionan sobre el contado con liqui y me generan problemas vinculados con el mercado cambiario. Son casi 1.500 millones de dólares. Por eso, cuando Lavagna, y esto es, si querés, un entre paréntesis, un pie de página, cuando la verdad le tiró un palito a Guzmán, sabía Lavagna de qué se trataba. La verdad que eso es parte de lo bicho de Lavagna, entre comillas, bicho de forma amigable, en un momento muy sensible, darle ese palito a Guzmán sabiendo de qué se trataba, cómo fue todo ese proceso, porque el palito era en realidad para Caputo y debería haber sido para Caputo y Macri, ¿no? Porque generó ese desastre, ¿no? A propósito de Caputo, ¿qué interpretación hacen ustedes de que una de las personas más eufóricas que se manifestó en las redes sociales fue el propio Totó Caputo, diciendo gran acuerdo con signos de admiración, felicitaciones a
al presidente Fernández, al ministro Guzmán y a todos los involucrados. Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la Argentina. Alguien a priori que mucho tuvo que ver, bueno, de hecho vos estás relatando el paso de Caputo como secretario de Hacienda, ¿no? Es cuando emitió los votos, ¿no? Secretario de Finanzas, ministro de Finanzas y después fue presidente del Banco Central. Bien, casi que fue ascendiendo, ¿no? En su carrera, por lo menos, secretario, ministro, y después ni más ni menos que manejó la política monetaria de la Argentina, ¿no? Tengo dos pensamientos ante esta inquietud tuya, Dani. Voy a hacer, el primer pensamiento sería el visceral. Es la impunidad, la máxima expresión, digamos, porque habló él, habló Sandleri, habló Pratgay, habló Lacunza. La verdad, lo mejor era un silencio, creo, no sé, pero deben tener un halo de impunidad que piensa que pueden hablar y que ellos hicieron bien las cosas y que la culpa la tuvieron otros. Típico del macrismo. Voy a decir en realidad lo que pienso mal, o si querés en una forma, digamos, muy especulativa, al estilo, en todo caso, Caputo. Por ahí esta sobreactuación de apoyo puede llegar a ser una forma de tratar de acercarse pensando que el gobierno puede llegar a tener algún tipo de influencia o de ser condescendiente en las causas judiciales que tiene abierta Luisito Caputo, que son importantes. Pero esto es pensar mal, ¿eh? Pablo, ¿qué interpretación haces? Vos recién me estabas dando una información que de los 21 bonos que se están renegociando, que se están canjeando. 17, según leí, no sé si Alfredo tiene el dato preciso, los 17 se colocaron en tiempo de Caputo, ¿puede ser? Sí, los que van a canjear. Bueno, la mirada tenía un poco que ver con eso. Caputo, no nos olvidemos, se fue antes del gobierno, fue en el momento de la transición, después de la victoria en la PASO de Alberto Fernández, fue el primer exfuncionario de Macri que fue a hablar con Alberto Fernández, lo recibió, lo visitó ahí en el departamento de Puerto Madero, fue el que trató de gestionar alguna declaración pública de Alberto Fernández en un momento en que estaba todo detonado el sistema financiero, y estaba detonado en buena medida porque Mauricio Macri, 2 días después de perder la elección, dijo cualquier barbaridad y dejó de alguna manera un clima para que ocurra lo que ocurrió con la corrida del dólar y demás. Esa fue la relación continuó, tuvo acercando algunas recomendaciones Caputo, según la información que tengo yo, fue uno de los exfuncionarios que se estuvo viendo con Guzmán en este tiempo, el otro que lo ha visto algunas ocasiones a Guzmán, que también es bastante ecuménico, como decía Daniel de Alberto Fernández, fue Hernán Lacunza, y en ese ida y vuelta también, más allá de esta lectura, que a veces parece un poco impune y un poco impúdico también esta historia de festejar la resolución de un problema que uno generó, también puede haber alguna idea de tratar de congraciarse con algunos actores donde se supone que en una situación complicada. Así que me parece que se abre ese capítulo respecto a la relación del gobierno, que también puede marcar un poco el sesgo con la oposición en la relación que viene ahora en lo inmediato. Bueno, me parece que está el panorama bastante completo de este capítulo especial comodín de Truco Gallo. Si alguno de los dos quiere agregar alguna información sobre el final, Pablo, Alfredo. No, solamente, digamos, solo mencioné al comienzo, pero que me parece que vale, por lo menos por mi parte, remarcar que para el gobierno y para Alberto Fernández es un triunfo político, y además que en estos momentos yo creo que la alianza funcionó, la alianza frente de todo. Digamos, la intervención de Cristina, de Massa, de Máximo Kirchner, me parece que logró un equipo que permitió llegar a este acuerdo, ¿no? Para los gobiernos kirchneristas, el éxito de la negociación con los acreedores fue uno de los principales activos durante todo ese ciclo. Me parece que Alberto Fernández va a tener este acuerdo como también un activo importante para su primer mandato. Bien, Pablo. Alfredo hizo una apreciación política, yo simplemente entonces, para cambiar de rol, sumo un dato económico. También está la negociación pendiente, atada indudablemente a esta cuestión, de unos 21.000 millones de dólares que tiene que ver con deudas de las provincias,
entre ellos la provincia de Buenos Aires, que Alfredo me corregirá, pero algo así de 9.000 millones tenía vencimientos en estos años próximos. También está renegociándose esa deuda, y para los estados provinciales, para las provincias, siempre complicadas por las cuentas, este acuerdo le establece, les pone un piso, les pone un plafón que seguramente los va a ayudar a hacer acuerdos y negociaciones en mejores términos. Para terminar, una metáfora, ¿no? Nos sacaron del veraz. Eso es una buena noticia, ¿no? El único temor que yo tengo es cuando nos vuelvan a dar la tarjeta de crédito. O sea, que esto pueda implicar que en el día de mañana en política puede ser 1 año, 2 años o la semana que viene, la Argentina se reinicie un nuevo ciclo de endeudamiento con las consecuencias que la historia reciente nos trae, ¿no? Año 82, 89, 2001, 2019 y demás. Es que, Daniel, va a ser el próximo paso en la cuestión de los argumentos de sectores que hoy incluso festejan el canje. Los que hoy festejan el acuerdo, que vienen cuestionando, digamos, la emisión monetaria en buena medida para resolver el daño de la economía recibida, pero también el impacto de la pandemia, y vienen cuestionando la administración del gobierno, posiblemente no dentro de muchos salgan a decir que en vez de que se emita, se salga a buscar deuda, digamos. Está medio cantado que se va a hacer el procedimiento, y ahí va a estar el próximo dilema de cómo se maneja Martín Guzmán. Y cierro una cosita con Martín Guzmán. Martín Guzmán estuvo todo este tiempo con la carga de que lo habían convocado para cerrar la deuda. 1000 veces se anunció que ya estaba fuera del gobierno. Había gente que sistemáticamente estaba pidiendo que se lo saque de la negociación. Posiblemente el resultado final, no solo además de vindicarlo a él, su tarea, su destreza y el cierre, naturalmente, con la decisión política del gobierno, también lo ponga en otra posición para encarar la próxima etapa. Y es la etapa de lo que él ha dicho en más de una ocasión, que él no vino a cerrar la deuda y después salir de gira por el mundo a explicar cómo había negociado la deuda argentina, sino que viene a plantear un proyecto económico. De este trámite sale fortalecido. Bueno, hemos terminado un episodio muy interesante de Truco Gallo. Hasta la próxima, Cuchu Sayat. Un abrazo para todos. Muchas gracias al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima. Saludos, señores. Buena semana. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. Chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. ¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con los mejores packs de canales y contenidos. Entra en movistar.com.ar/play y regístrate gratis. Movistar Play, series, películas y televisión. Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.